Estamos presentando su programa Doctrina Apostólica. Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Mis queridos hermanos, estamos aquí en Radio Fe 1460 AM, aquí en la amplitud modulada, hermano. Vamos saliendo por el 1460 AM. Y físicamente los estudios de la radio están aquí en la comuna de La Florida, amén, pasando Tobalaba. Y hermanos, estamos muy contentos de estar en este día ultra caluroso, de estar aquí en esta casa radial para la gloria del Señor. Amén. Que les saluda es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Y le envío un saludo fraterno a cada uno de ustedes, a los que oirán el programa por la radio. No sé si estaremos ya saliendo por la radio online. Y también aquellos que estarán viendo el programa por el Facebook. Dios me los bendiga enormemente a cada uno de ustedes, ¿ya? Y también Dios bendiga a los que verán el programa en otra oportunidad, en otro horario. Hay hermanos y hermanas que hasta ahora están trabajando, están en sus quehaceres y les es imposible escuchar el programa en este horario. Bueno, le enviamos un saludo fraterno con mucho amor en Cristo para cada uno de ustedes, y esperamos tener unos 50 minutos de gran bendición espiritual. ¡Qué maravilla! Amén. Saludamos también a nuestro hermano Steven ahí en los mandos técnicos. Y ya tenemos las 2:07. Amén. Así que déjenos sus saludos, sus comentarios, mis amados hermanos. Y esperemos tener un tiempo de gran, pero de gran bendición espiritual. No hay ningún libro, hermano, que se aproxime a la importancia que tiene la Biblia, ¿ya? Ni en teología, ni en filosofía, hermano, y menos en los escritos seculares. El programa Doctrina Apostólica tiene ese perfil de, hermano, enseñar la palabra de Dios, ya enseñar las escrituras, y es muy necesario, hermano, que nosotros los cristianos entendamos la relevancia de enseñar la palabra, de enseñar las escrituras. Hay que considerar esto, porque hay gente que de repente queda escandilada con otro tipo de literatura, quedan impresionados, quedan impactados. Y dice, hoy me estoy leyendo tal libro, hermano, me estoy leyendo este libro de historia, filosofía. Otros dicen, no, me estoy leyendo el libro del Zohar. De repente ellos ni saben lo que implica la literatura del Zohar, hermano, y exaltan esa literatura. Y resulta que esa literatura, hermano, lamentablemente es una literatura no cristiana, ¿ya? La literatura judía del Zohar no es literatura cristiana, ni siquiera está dentro del marco, hermano, de lo que nosotros consideramos como literatura meramente religiosa. No, esa literatura es literatura esotérica, ya es una literatura esotérica. Y hay hermanos que de repente exaltan el Zohar, exaltan el Talmud, exaltan la Mishnah, exaltan otro tipo de literatura. Incluso hasta exaltan, digamos, o elogian mucho literatura escrita por teólogos, que es una bendición. Pero resulta, hermano, que tristemente cuando ellos hablan de la Biblia, no hablan de esa manera, no hablan exaltando la palabra, no hablan, hermano, reconociendo lo incomparable de la Biblia. Entonces, no debemos dejarnos engañar por, hermano, por la gente que exalta a otros libros por sobre la palabra de Dios, ¿ya? No olviden nunca que no hay nada más importante, no hay libro que se compare, que se iguale, ni siquiera que se asemeje a la gloriosa palabra de Dios. Hoy día, hermano, estudiaba la escritura, hermano, y me deleitaba tanto con la palabra, hermano, porque la palabra es lámpara, la palabra es luz, la palabra es vida. Qué hermosa es la palabra del Señor. Amén. Así que quiero partir el programa Doctrina Apostólica precisamente haciendo este tipo de reflexión. Ya no podemos desplazar la palabra, no podemos desvalorizar la palabra, no debemos actuar con menosprecio. Recuerde usted, hermano, que
que en algún momento, hermano, cuando la palabra ha sido descuidada, despreciada, cuando las promesas de Dios han sido desvalorizadas, la persona, hermano, termina actuando de la forma más nefasta. Tenemos el caso, por ejemplo, de Esaú. Esaú no valoró la promesa de la primogenitura, la bendición que iba a heredar él. Entonces, el hombre prefirió un plato de lenteja, ¿ya? Y la Escritura dice que él era un profano. Entonces, tenemos que valorar. Mira, si Dios repudió la actitud de Esaú al despreciar la primogenitura, ¿cómo Dios mirará a aquellas personas que desprecian su palabra? Tremendo, hermano. ¿Ya? Así que quiero partir con esa reflexión. Dios bendiga entonces a nuestro hermano Steven y vamos a ir a la oración. Estamos presentando su programa Doctrina Apostólica. ¿Qué te parece si nos aferramos a aquello que hace tiempo nos dijeron que era imposible y tomamos algo tan pequeño para hacer algo tan grande y usamos esa frase tan grande que se escribe tan pequeña? Es la fe, porque para el que cree, todo le es posible. Y ¿sabes? Hoy es un gran día para alcanzar lo que parece inalcanzable. Un mensaje de Radio Fe, la de la sana doctrina. Son las 2 de la tarde, 12 minutos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora vengo delante de su presencia para darle muchas gracias, mi Dios, por estar aquí en Radio Fe. Gracias, mi Dios. Gracias por darnos este privilegio. Gracias, Padre mío, por cada uno de mis hermanos que apoyan este programa, y gracias a que usted les usa a ellos, nosotros podemos estar ministrando libre y gratuitamente la palabra de Dios. Padre mío, bendiga enormemente a mis amados hermanos, a los que están en sintonía, ayúdelos, especialmente a aquellos que necesitan el auxilio suyo. Alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Dios mío, socorra a mis hermanos que están ahí en sintonía, especialmente aquellos que necesiten una intervención sobrenatural, una ayuda espiritual, un acto extraordinario del Espíritu. Ayúdelos, mi Dios, deles esa obra del Espíritu Santo, glorioso, sublime, excelso. Bendiga a mis hermanos, salve, restaure, libere, renueve, aliente, Padre mío, por su palabra y por el toque del Espíritu Santo. Consagramos, mi Dios, este programa radial a la perfecta voluntad suya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted escucha a esta hora su programa radial Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Ya estamos de regreso, mis amados. Qué bendición de estar junto a ustedes. Yo igual vivo más o menos lejos de aquí. No sé cuántos kilómetros será, unos 20 kilómetros, unos 18 kilómetros por ahí, hermano, pero es una tremenda bendición el poder venir acá y realizar el programa en estas instalaciones, hermano. Así que agradecemos al Señor por cada hermano que constantemente ofrenda para nuestro programa, porque así podemos mantenernos enseñando en este lugar. No sabemos hasta cuándo estaremos en Radio Fe, así como estuvimos en otras radios, pero el tiempo que hemos estado aquí y que esperamos seguir estando, hermano, le agradecemos al Señor, ya primeramente, y también a cada uno de los hermanos que colaboran, que contribuyen, que ofrendan. Muchas, muchas gracias, mis amados. Realmente estoy muy agradecido con todos aquellos que oran, que ayunan y que indudablemente también ofrendan, porque de esa manera nosotros podemos seguir en nuestro programa
Doctrina Apostólica. El Señor le multiplica enormemente sus ofrendas, ya para la gloria del Señor. El día, creo que fue antes de ayer, parece, hermano, o ayer, ya ni me acuerdo, me culminé una breve biografía de un filósofo que se convirtió a Cristo, que se llamó Justino, y que se le llamó finalmente Justino Mártir, porque fue una de las personas que por su fe experimentó el martirio, porque así era antes, hermano, ¿ya? O sea, cuando alguien quería servir a Cristo, no es que simplemente hacía la confesión de fe, sino que por servir a Cristo, por creer en Él y servirle a Él, muchas veces eran martirizados. Y uno de ellos fue Justino Mártir. ¿Por qué Justino Mártir fue considerado un mártir? Porque la fe que él tenía, hermano, la comenzó a publicar, la comenzó, hermano, a proclamar, y la comenzó a proclamar en medio del Imperio Romano, donde los cristianos eran perseguidos. O sea, en el caso de Justino Mártir no escondió su fe, como en alguna medida lo hizo Nicodemo, sino que Justino Mártir proclamó su fe. Y es por eso que fue ejecutado en Roma alrededor del año 165 después de Cristo. Es decir, cerca, hermano, de unas 2 generaciones después de los apóstoles. Muy cerca de la iglesia primitiva hubo un hombre, hermano, que proclamó su fe, que no escondió su fe y que cuando lo detienen no niega su fe, porque había una manera por la cual escapar de la tortura tan terrible. ¿Cuál era la forma? Públicamente negar a Jesucristo, ¿ya? Eso era lo que le pedían las autoridades romanas a los cristianos. ¿Qué le pedían? Negar públicamente su fe, a tal punto que tenían que decir, entre otras cosas, renuncio a mi fe cristiana. Oh, qué tremendo, hermano. ¿Y cómo muere Justino Mártir? Justino Mártir, hermano, muere decapitado. Le cortan la cabeza, hermano, y terriblemente, hermano, eso lo hacen para intimidar al resto de los cristianos. De esa manera la gente iba a quedar atemorizada. Eso era lo que esperaban ellos, de que al decapitar cristianos, al quemar cristianos, al exponer cristianos, que el cristianismo disminuyera. Pero imagínate, Justino Mártir murió decapitado junto a sus estudiantes, junto a sus discípulos. Impresionante. Y no disminuyó la fe cristiana, el número de cristianos. ¿Por qué? Porque estos cristianos, hermanos, eran cristianos con convicciones. Proclamaban su fe. ¿Qué es lo que ocurrió con Daniel? Cuando Daniel sabe del edicto, conoce del edicto que impide que cualquier persona clame a su Dios. ¿Qué es lo que hace Daniel? Daniel, hermano, mostrando una fe pero tremenda, una fe pero impresionante. ¿Qué es lo que hace? Oye, como siempre había orado, ¡fum!, abrió las ventanas y se puso a orar. Tremendo, hermano. Entonces, Justino Mártir es uno de los cristianos de la iglesia post-apostólica, 160, 165 después de Cristo, que no ocultó su fe. 2, proclamó su fe. 3, cuando es detenido, cuando es arrestado, en vez de buscar una salida alternativa, en vez de pedirle a sus verdugos que lo dejaran ir, en vez de ofrecer algo económico para que lo soltaran, él reafirmó su fe en Cristo, hermano, y producto de aquello le cortaron la cabeza a él y a sus discípulos. Tremendo, mis amados hermanos. Impresionante. Justino Mártir, hermano, fue uno de los primeros apologistas cristianos que, hermano, trató de persuadir, de convencer, de enseñar
a gente romana, incluso hasta gente educada, filósofos, a gente que diríamos hoy que eran de la elite intelectual, académica, a gente que tenía una vasta formación en escuelas filosóficas. Justino Mártir se abocó a que ellos recibieran también la palabra de Dios. Fue el filósofo, hermano, que siguió a Cristo, proclamó su fe hasta el punto, hermano, de no negarlo cuando lo habían detenido. Qué tremendo, hermano. Así que quiero que nosotros también consideremos esto, que no es que la sociedad nos va a estar esperando con los brazos abiertos para recibir la palabra. Oye, gloria a Dios cuando suceda aquello. Gloria a Dios cuando la gente quiere escucharte predicar, es una maravilla. Gloria a Dios cuando predicamos y hacemos un llamado y la gente pasa a recibir a Cristo. Una maravilla, hermoso. Pero no va a suceder siempre eso. Ya no sea iluso. Ahora, si ocurre eso con frecuencia, dale 1.000.000 de gloria a Dios, porque Dios te ha dotado de una capacidad del Espíritu tremenda. Pero en alguna oportunidad vas a ser perseguido, vas a ser despreciado, vas a ser, hermano, perseguido incluso hasta no solo verbalmente. A más de alguien van a golpear. A más de alguien le van a decir. ¿Cuántas mujeres que le dicen a sus maridos, la iglesia o Cristo, a eso apuntan ellos, o yo? Oye, los colocan, hermano, entre como se dijera la espada y la pared. Hombres que le dicen de repente a su esposa cristiana, o Cristo, y por ende si se está hablando de Cristo, todo lo relacionado con Cristo, o Cristo o yo, le dicen algunos tipos. Tremendo, hermano. Y hay gente que de repente tristemente ha decantado en tomar la decisión de sigo mejor bien con mi esposo, con mi esposa. En las pegas de repente, en los trabajos le dicen a la gente, ya si vayas a seguir hablando de Dios, pesca tus cosas y te vas. Así. Tremendo. Y hay gente que dice, mejor me quedo calladito, mejor no digo nada, mejor a partir de aquí voy a ser un Nicodemo del siglo XXI, voy a andar calladito, no voy a ser ni pío, ya no voy a tener problemas con nadie, y de esa manera voy a asegurar lo que tengo. Justino Mártir, hermano, nos muestra al hombre que dijo que no, yo no voy a ceder, yo no voy a menguar, yo no voy a cambiar por nada, ni por estatus económico, ni por estatus social, por nada de eso, sino que yo voy a mantener mi fe. Entonces, oye, qué tremendo, hermano, es que nosotros podamos tener tal, hermano, convicciones. Es impresionante, hermano. Imagínate, Justino Mártir, apologista, teólogo, filósofo, maestro, escritor. Fue uno, hermano, de los que llamó a valorar lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor o la Santa Cena. Entonces tiene un legado tremendo, hermano. Si bien es cierto, hay cosas que, por ejemplo, si usted lee, yo por misericordia terminé de leer esa breve biografía, ya había leído muchas otras biografías acerca de él en otros tiempos, y hay cosas que uno puede disentir, discrepar, por supuesto, pero no podemos negar, hermano, que fue un hombre de convicciones. Entonces yo le pregunto a usted, hermano, ¿cómo están sus convicciones? ¿De qué forma, hermano, usted está llevando su fe? ¿Tiene una fe acentuada, agarrada, hermano, en la verdad? O sea, usted es capaz, hermano, de mantener sus convicciones, aunque eso implique, hermano, un repudio, un rechazo, aunque eso implique, hermano, el ser desechado, el ser humillado, el ser pisoteado. O sea, usted tiene esa seguridad, usted tiene esa solidez, que cuando la esposa, el esposo, el hijo, el pariente
le quieren atacar, le quieren denostar por el solo hecho de que usted dice que es cristiano. Usted se puede mantener ahí en su fe, en el instituto, en la universidad, en el CFT, en el trabajo. ¿Podemos mantenernos con esas convicciones? Entonces, Justino Mártir precisamente llegó al martirio porque no quiso transar. ¡Oh, qué tremendo, hermano! Así que Dios bendiga a todos los que tienen convicciones, a los que tienen una fe sólida, a los que se toman de Dios, a los que llevan años sirviendo al Señor. Llevan años sirviendo a Dios y de ahí no se han movido. Con crítica, con cuestionamiento, con abandono. Hay gente que de repente por ser cristiano le dice, no, ya te pusiste evangélico, te pusiste evangélica, te pusiste media fanática, te pusiste, te pusiste demasiado fanática, ¿no? Así que mejor córrete de aquí. Rompo esta comunión, rompo esta amistad. Y hay gente que dice, lo lamento, pero yo no cambio a Cristo. Lo lamento porque te quiero, te estimo, hay una afinidad, pero yo nunca voy a escoger a otro sobre Cristo. Así que lo siento, sigo adelante. Qué tremendo, hermano. Así que a tener la convicción de Justino Mártir. Quería compartir este pequeño esbozo biográfico en Vidas con Legado. Nos fuimos a la cuña, hermano, pero el Espíritu me trajo a la mente aquello, hermano, porque es tremendo. Imagínate, Justino Mártir, investiga, tú busca. Tal vez tú leas parte de su biografía y tú digas, hermano Rich, hay cosas que no estoy de acuerdo, obvio, pero ve la persona de cómo lidió con la persecución, con el desprecio, con el abandono. Justino Mártir era un filósofo profesional. Es como que hoy tú te encontraras con una persona que fuese profesor universitario de humanidades, de psicología, sociología, de psiquiatría, de neurociencia, etcétera, de antropología, y que esa persona se convierta a Cristo y reciba bombardeos de diferentes lugares y la persona se mantenga y más encima comienza a enseñarle a un grupo de personas de esa esfera y que esa gente se convierta a Cristo. Oh, así que tengamos convicciones, hermano Richard. Es que una persona me hizo dudar de un versículo. Reprenda al diablo. Hermano Richard, que yo no sé si será verdad lo de la diosa madre. Reprenda a Satanás. Hermano Richard, es que me hablaron de la reencarnación. ¿Y qué? ¿Y qué importa si es pura basura? Hermano Richard, es que me hablaron de que existían otros dioses. Y ahí ríete vos. Ríete como Elías se rió de los falsos profetas de Baal. Tú estás en la verdad. ¿Qué es lo que dice la Biblia ahí en 1 Juan capítulo 5? A ver, déjeme confirmar. Creo que el verso 20 o 21. 1 Juan, vamos a verlo mejor. 1 Juan es una epístola. 1 Juan capítulo 5, verso 20. Vamos a ver cómo dice acá. 5, verso 20. Dice: pero sabemos que, en el nombre del Señor Jesucristo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Oye, tú has recibido el entendimiento para conocer no al que es casi verdadero o al que tiene algo de verdad, no, al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¡Oh, qué lindo! En su Hijo Jesucristo. Estás en el verdadero. No solamente tienes la verdad, que la tienes, sino que estás en la verdad. A los mundanos les carga cuando hay un evangélico con convicciones, con seguridad, con firmeza. Oh, pero les da una rabia porque ellos dicen que se creen esto evangélicos, se creen los dueños de la verdad. Oye, como diríamos acá en Chile, se pican de una manera y dicen esto evangélico, se creen los dueños de la verdad, que se han creído.
Y cuando a usted le digan no, o sea, cuando a usted le digan, ¿te cree el dueño de la verdad? No, yo no me creo el dueño de la verdad. Porque la verdad es una persona, es Cristo. La verdad es dueña de mí. Yo soy siervo de la verdad. Oiga, ¿cuántos pueden decir amén allí? ¿Cuántos pueden gozarse? ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Qué lindo, hermano. Impresionante. Impresionante. Entonces, que nadie te mueva de tu manera de pensar. Mano Richard, es que mi novia, es que mi novio, dicen algunas. Oye, no cambia a Cristo por nadie. Por nadie. No cambies al Señor Jesucristo por nadie. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Qué lindo! Así que qué hermoso, hermanos, que podamos compartir acerca de Justino Mártir. ¡Qué hermoso! Voy a ver si puedo leer algunos comentarios acá. Que tenemos por acá. Nuestra hermana Carmen nos dice: Dios lo bendiga, mi hermano Richard Riquelme predicaba. Bueno, dicen, es muy radical, muy fanático, muy extremista, muy visceral. Oye, pero si estáis en la verdad, si estuvierais en una secta, si estuvierais, hermano, en una religión, te creo que andís con esas dudas. ¿Por qué? Porque tú no estás en la verdad. Pero estando en Cristo, nadie te puede mover. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? A ver quién me ayuda y me coloca el versículo. Nadie os mueva de vuestra manera de pensar. Nadie. Si estás en la doctrina cristiana, que nadie te mueva de vuestra manera de pensar, porque recibiste la palabra. Nadie os mueva de vuestra manera de pensar. O sea, hay que tener convicción. ¿Ya? Segunda de Tesalonicenses, anótelo usted por allí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. O sea, ese era Justino Mártir. Firme. Hermano Richard, pero claro, donde usted pasa leyendo, estudia, tiene el ministerio de maestro de la palabra, enseña, predica. Oye, pero yo apenas me convertí por misericordia. Yo no sabía mucho de la Biblia. O sea, se pasaría alguien que dijera, me convertí el miércoles, el viernes, pero hoy sabía, no. Ahí comenzamos a estudiar, a orar. Y en ese trayecto, hermano, me encontré con esotéricos, con testigos de Jehová, con mormones, con solo Jesús. Primer año, segundo año, tercer año. Oye, y había veces que me preguntaban cosas que yo no sabía. Ya, obvio, pues, hermano. Pero ahí, ¿qué hacía yo? Tengo que estudiar más la palabra. Me hicieron esta pregunta. Me encontré con un testigo de Jehová. Me hicieron una pregunta que no sabía cómo responderla. ¿Le ha pasado alguna vez o no a usted? ¿O usted se la sabe toda? Yo pensaba que usted se la sabía toda, hermano Rocha. No, yo no me la sé toda, pero por ningún motivo. Yo tuve un maestro que se llamó Fernando Pérez de la Hoz, un judeo cristiano. Y él un día me dijo, porque él hablaba así, era como bien serio, me dijo, oye Richard, ven, te quiero dar un consejo, me dijo. Porque un día yo llegué donde él, con un grupo de hermanos jóvenes, en ese tiempo era joven, tenía como 19 años, entonces yo le digo, hermano Fernando, él era pastor de las asambleas de Dios, era pastor y teólogo. Entonces yo le digo, hermano Fernando, tenemos esta pregunta con los hermanos. Y fuimos a la casa de él, le hicimos la pregunta. Él para ese tiempo tenía, yo creo, como unos 45, 50 años. Y yo le digo, hermano, ¿nos puede dar la respuesta? Y nosotros, bueno, en particular yo, le dije, estoy seguro que usted se sabe la respuesta. Le hicimos la pregunta y él nos quedó mirando así bien serio. Y dijo así. Y haciendo este gesto, hizo así. No sé, bien serio. Y hermano, yo imagínese, con 19 años, hermano, me pongo a reír. Le digo, ya, segurito usted no va a saber, ya, pues hermano, díganos. Y él dijo, no sé, yo no sé.
Pero ¿cómo, hermano? Si usted sabe todo lo que le preguntamos, usted es pastor, es teólogo, es una persona súper erudita, estudió hebreo, estudió en la Universidad de Chile como 3 carreras. Y dijo, sí, pero lo que usted me está preguntando yo no sé. Y ahí fue que me dijo, y les quiero dar un consejo a ustedes. Ustedes que están aprendiendo, que van a predicar, que ya están predicando, cuando no sepan algo, digan, no sé. Hay gente que es tan soberbia, nos dijo él, que no son capaces de decir, no sé. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se ponen a inventar cosas, a responder, para no quedar en menos, para no quedar como que no tiene una respuesta profunda. Entonces, habla, pues pura palabrería. Da una respuesta casi de Dora. Y él en su foro interior sabe que no tiene la respuesta clara. Entonces él dijo, ustedes tienen que aprender a decir no sé. Y luego ustedes traten de investigar. Eso es lo que hace un cristiano sincero. Así que no sé, me dijo. Después más adelante, si me preguntan y tengo la respuesta, le voy a decir. Oye, nosotros la risa se nos fue, pero al suelo. Nosotros estábamos súper emocionados, nos estábamos riendo porque pensábamos que él estaba bromeando y no estaba bromeando. Entonces, oye, cuando nos preguntan algo y no sabemos qué tenemos que decir, no sé, pero no quedar en eso, sino que a partir de allí tenemos que estudiar eso, ¿me entiendes? O sea, la pregunta es una oportunidad para aprender. Una pregunta de la cual no tenemos la respuesta es una oportunidad para aprender. Algunos quedan achacados, otros dicen me dejaron en vergüenza. Entonces de repente los testigos de Jehová, hermano, a mi casa me hacían unas preguntas, hermano, y de repente yo no tenía la respuesta porque tenía 1 año, 2 años, 3 años de convertido. Y esto ya llevan 20, 30 años como testigos de Jehová. Y los tipos iban con unas preguntas precisas para como dejar al evangélico de no capacitado. Pero con el tiempo uno comenzó a estudiar. Una pregunta por acá, una pregunta por acá, una pregunta por acá. No tengo la respuesta, entonces, ya voy a estudiarla, voy a investigar. Entonces hay cristianos que le hacen preguntas y le dan lo mismo responder. Y menos luego estudiar. Y hay otros que responden sin saber. Mira lo que dice aquí, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ve, nadie te mueva fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahora, hermano Richard, tal vez hay alguien que diga, hermano Richard, pero si yo no sé bien un tema y alguien me lo explica mejor y yo tengo una postura, pero alguien me la explica de manera más sólida. ¿Está mal que yo diga, no tiene razón la otra persona? No, no está mal. El asunto es que el otro te tiene que efectivamente demostrar con argumentos sólidos que la interpretación de él es mejor. Entonces hay hermanos que de repente alguien le da una respuesta un poco más elaborada. Nos falta el que hace alguna gárgara con hebreo. Y no es que realmente sepa, sino que sabe un poquito por aquí, un poquito por acá. Y la persona dice, oh, qué profundo. Y a lo mejor no es ni profundo. Ya solo que tenía un poco más de argumento que tú. Entonces, tú no puedes ir cambiando porque te responden algo. No es que me respondieron esto. A cambio mi manera de pensar. No. Ya tú dijiste esto. Tiene lógica lo que tú me estás diciendo, pero lo voy a estudiar. Lo voy a estudiar y tú estudialo y después lo conversamos. Entonces hay gente que es fácil, hermano, para cambiar en su manera de pensar. Rápidamente, hermano, cambian.
Gente que un día, hermano, es bautista, otro día es pentecostal, después es presbiteriano, vuelve a la asamblea. Así se la llevan. Y no es que le hayan dado muchos mejores argumentos, no. Sino que es fácil de cambiar no solamente una postura, su manera de pensar. ¡Qué tremendo, hermano! Alguien le dice algo, le cree. Habla con otro, le cree. Después habló con el de allá, le cree. Yo dice, hermano, pero, ¿y qué argumento le dio tal argumento? Hermano, pero ese argumento que esa persona le dio no es tan sólido. Mire, por esto. No lo había pensado. Entonces, no, cuando usted vaya a cambiar algún punto de vista, usted efectivamente tiene que tener una solidez que lo lleve a modificar una postura. Hay hermanos que, pero van cambiando. Son senda antigua, pero como decimos acá en Chile, pete, hueso colorado, falda larga, pelo largo. El hermano pentecostal de santidad eterna, dicen algunos, y ponen énfasis. Y se van de la iglesia, donde caminaban, ponele tú, un día miércoles, un día jueves, un día domingo, y al otro día, a la otra semana, oye, son liberales. No pasó ni una semana. No pasó ni un mes y ahora anda hablando que hay algunos que dan dogma de hombre. No, yo ahora soy libre. Oye, hermanito, hermanita, te fuiste hace una semana, hace un mes de una iglesia de senda antigua. ¿Ya? ¿Y por qué cambiaste tu manera de pensar? ¿Por qué cambiaste tu manera de pensar? No, es que me dijeron un texto ya y ese texto, ¿cómo ellos lo interpretaron de esta manera? Ya, pero mira, este texto se interpreta de esta forma. Mira, así. No, es que ellos me dijeron esto. Sí, pero es que ¿cómo te van a mover de tu manera de pensar tan rápido? ¿Te das cuenta? O sea, hay gente, hermano, que cambia rápidamente. Mira cómo traduce la versión popular. Que no cambien fácilmente de manera de pensar. Ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del Espíritu o haber recibido una enseñanza dada de palabra o por carta, según la cual nosotros habríamos afirmado que el día del regreso del Señor ya llegó. Ya para ese tiempo algunos le estaban diciendo a los hermanos, oye, si Cristo ya no, o sea, Cristo no viene porque Cristo ya vino. Algunos tipos estaban enseñando que Cristo ya había venido. Y cuando le decían, los hermanos verdaderos, cuando le decían, oiga, pero ¿y de dónde sacaron eso que Cristo ya vino si nosotros estamos esperando que ocurra su venida? Los tipos le decían, no, es que lo que pasa que nos llegó una carta escrita por Pedro, por Pablo, por Juan. ¿Sí? ¿Y cuál carta? No, si por ahí nos llegó una carta. Ahora no la tengo en mi mano, pero llegó una carta. Y así andaban engañando. Y algunos ilusos, ingenuos, ¿qué es lo que decían? ¡Oh, qué tremendo! Otros decían, no, es que tuve una revelación. E iban cambiando su manera de pensar. Entonces, Justino Mártir, hermano, los creyentes cristianos del segundo siglo en medio del Imperio Romano, ellos tuvieron que tener sólidas bases. No andaban cambiando por cambiar. No andaban modificando su manera de pensar por cambiarlo. No, porque, oye, yo puedo ir madurando en la fe. Puedo tener más argumentos en algún área, etcétera. Y especialmente, hermano, en lo que tiene que ver con doctrina periférica, podemos ir diciendo, por ejemplo, esta parte ahora la entiendo mejor. O también en doctrinas esenciales. Ahora entiendo más la doctrina de la Trinidad. Ahora entiendo más la deidad de Cristo. Pero si alguien de repente dice, no, ahora yo no soy trinitario, porque cambié mi manera de pensar. No, córrete de aquí. No, tú me estás hablando de otra cosa. Tú estás cayendo en apostasía. Ahora, si una persona dice, yo creo en la Trinidad y ahora comprendo más
lo que tiene que ver con las tres personas, ¿ya? Que se entiende por la Trinidad. Entiendo la Trinidad y su perfecta unidad de esta manera. Y el hermano y la hermana profundiza, una maravilla. Pero hay gente que cambia su doctrina, cambia sus interpretaciones y las cambia de una manera, hermano, que uno queda impresionado, hermano, porque han pasado por el universo angélico. Oye, pero se han pegado unos saltos tremendos. Antes eran pentecostales, antes creían, hermano, en el mover del Espíritu, antes hablaban en lengua, antes oraban, antes contaban experiencias. Y hoy día, ¿sabe qué es lo que dicen? No sé, yo no creo en nada de eso. Yo cambié mi manera de pensar. ¿Cómo, hermano? Si usted dijo que tuvo una experiencia, yo me acuerdo, usted contó un testimonio. Sí, no, pero es que en ese tiempo creí que tuve una experiencia. ¿Cómo? O sea, usted me está diciendo que como que se lo imaginó. No, es que lo que pasa es que ahora, después de haber leído no sé qué cuestión, ya, hermano, pero ¿y la palabra? ¿Qué pasa con la palabra? Usted puede mostrarme por la palabra que ya no están vigentes los dones del Espíritu. No, es que lo que pasa es que leía MacArthur, leía no sé quién, y ellos dicen que ese mover del Espíritu era para el primer siglo. Ya, eso es lo que ellos dicen, pero ¿dónde está en la Biblia eso? No, es que ellos citan un texto, pero ese texto no está hablando de eso. ¿Ve? Son personas sin convicciones. Sin convicciones. Piensa tú lo que va a ocurrir en el periodo de la tribulación y de la gran tribulación. Especialmente la gran tribulación. ¿Qué va a ocurrir? Los que se conviertan en esa época, sean judíos o gentiles, especialmente siendo, especialmente si son gentiles, ¿qué va a ocurrir con esos gentiles, hermano? Por no marcarse y por no negar a Cristo, los van a decapitar. Que Dios me lo bendiga, mi hermano, a ver si me trae un poquito de agüita, un café, si que pudiera. Tremendo, hermano. O sea, ellos, así como Justino mártir, ¿por qué le pusieron Justino mártir? Porque, hermano, iban a sufrir el martirio. En el caso de él, porque sufrió el martirio. Los cristianos de esa época, que se conviertan en la tribulación y en la gran tribulación, los van a decapitar por no marcarse y a la vez por confesar, y sobre todo por confesar a Jesucristo como el Señor de sus vidas. ¿Te das cuenta, no? Entonces, esa es seguridad, esa es convicción, esa es fe. Aquí tengo yo mi fe en la palabra, aquí estoy tomado de Dios. Eso tenemos que tener claro nosotros, que nadie nos mueva de nuestra manera de pensar, especial y esencialmente en la doctrina fundamental. Gracias, mi hermano, en la doctrina fundamental. Qué tremendo, hermano. Oiga, el tiempo se nos fue, pero rápidamente. Amén. Voy a estar leyendo algunos comentarios. Así que tengamos convicciones. Tengamos convicciones. Usted está estudiando, tenga convicciones. Usted está trabajando en algún lugar, tenga sus convicciones, sobre todo doctrinales, de manera clara. No, es que me están bombardeando con la nueva era, con el esoterismo, con el karma, con el chakra, con puras doctrinas demoníacas. Y eso como que me tiene presionado. No se hagan con eso. Usted está en el verdadero, en el Señor Jesucristo, en su Hijo Jesucristo. 1 Juan 5:20. Nadie os mueva de vuestra manera de pensar, ¿cierto? Como dice la Escritura ahí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Mano Richa, que de repente vienen como dudas, vienen como cuestionamientos. Bueno, ponete a orar, habla con tu pastor, habla con el maestro de escuela dominical, habla con un maestro de la palabra. Si quieren me llama a mí, me escribe, hermano, mire, tengo esta pregunta, tengo esta duda. Ya, pero no te dejes engañar por la serpiente. No te dejes engañar por la serpiente. Tremendo. Nuestra hermanita Francesca, mi amada esposa, nos dice: Justino Mártir tenía una tremenda convicción en su amor a Dios hasta llegar a la muerte. Impresionante. Mira, vamos a ir a Hechos. Hechos capítulo 1
Hechos capítulo 1, y vamos a leer versículo 8, este texto tan precioso. En el nombre del Señor Jesucristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos. Qué tremendo, hermano. Y me seréis testigos. Hermoso, hermano. ¿Qué texto, hermano Richard? Hechos capítulo 1, verso 8. Vea una Biblia paralela por ahí para que vea diferentes traducciones. Tremendo, hermano. Y me seréis testigos. Testigo, el que testifica. Veamos, por ejemplo, cómo dice ahí, hermano, en el texto griego. Como dice esta traducción. Y me seréis testigos. La palabra testigo en el Nuevo Testamento griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Nuevo Testamento griego utiliza la palabra martus. Martus. ¿De dónde se origina la palabra, hermano, finalmente española? Esta palabra española proviene del latín y esa palabra del latín provenía del griego. Ese fue como el traslado de la palabra griego, latín, español. Y en griego, ¿cómo era? Martus. De ahí nace la palabra, ya en griego es la palabra martus, que derivó al español como mártir. Y me seréis testigos como alguien que testifica, como alguien que predica, pero también como alguien que sufre por su fe. Martus. A ver, explíquemelo de nuevo, hermano Richard. El texto dice en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando dice y me seréis testigos, cuando el texto dice y me seréis testigos, testigo en griego es la palabra martus, en griego. Esa palabra pasó del griego al latín y del latín al español. A partir del latín, que es martus, hermano, esa palabra evolucionó o se desarrolló hasta llegar al español como testigo y como mártir. ¿Quiénes eran los testigos en el primer, segundo y tercer siglo? ¿Quiénes eran? Hermano Richard, ¿eran los testigos de Jehová? ¡Guau, ja, ja, ja! Obvio que no, pues, hermano. No, pues. ¿Quién eran los testigos? Los testigos de Cristo. Y habitualmente, ¿qué experimentaban? ¿Qué experimentaban esos testigos? ¿Qué experimentaban esos testigos? El martirio. ¿Y una persona sin convicciones irá a llegar al martirio? ¿Cierto que no? ¿Quiénes podrían llegar al martirio? ¿Quiénes podían llegar al martirio? ¿Qué está sucediendo con los cristianos evangélicos nigerianos? ¿Qué está pasando con los cristianos evangélicos nigerianos? ¿Qué está pasando? Los están martirizando por su fe. Porque ellos no transan. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Profundicemos en nuestra fe. Pero seamos de convicciones. Si tienes errada alguna interpretación y te la demuestran, o te demuestran el error, claro, ahí puedes modificar. Pero si alguien te está diciendo, no, tú estás errado en esta doctrina esencial, ¿en cuál? No, que el Espíritu Santo no es Dios. Ah, no, el Señor te reprenda. No, todos los cristianos bíblicamente creemos en la doctrina de la Trinidad e históricamente los grandes exegetas todos han creído en la Trinidad. Entonces, no, eso que tú me estás diciendo es doctrina demoníaca. O sea, tenemos que tener convicción y para eso tenemos que conocer más la palabra del Señor. Se nos fue el tiempo, mis amados. Que Dios nos bendiga. Usted puede hacer 3 acciones. Deje un like, deje su comentario.
Y luego, hermano, comparta este programa en sus redes sociales. Estúdielo, tome apuntes de lo que hemos hablado y profundice usted más allí en su hogar. Gracias a todos los que nos dejan sus comentarios. Voy a estarlos leyendo luego que culmine el programa. Y es lamentable como hay tantos adultos jóvenes que no saben nada. Es una vergüenza. No saben nada y no les interesa saber nada. Esos mismos son los futuros apóstatas. ¿Ya? En un año más, quizás donde esté el hermanito o la hermanita. ¿Ya? Entonces, por eso, hermano, hoy día hay que crecer en la palabra. Hoy día hay que profundizar nuestra fe. Amén. Ya, ha sido una tremenda bendición. Tenemos las 2:55 minutos. Ya estoy terminando. Si usted quiere apoyar nuestro ministerio de la palabra y quiere hacernos llegar una ofrenda de amor, me puede escribir a mi WhatsApp más 569 53 18 65 85. Hermano Richard, ¿y cuál podría ser la ofrenda? No es voluntaria. Es lo que el Espíritu Santo coloque en su corazón para apoyar este ministerio y sigamos enseñando nosotros la palabra de manera gratuita. En este ratito hablamos de historia, sobre todo y especialmente de la Biblia, de la palabra de Dios. Hablamos acerca de hombres de Dios y abordamos un poquito acerca del contexto etimológico o filológico de la palabra testigo, ¿ya? Así que gracias a todos los que colaboran con nuestro programa, porque de esa manera podemos seguir enseñando la palabra. Visite nuestro canal de YouTube, Richard Riquelme González, y suscríbase para que le lleguen las notificaciones. Gracias, mis amados. Que Dios me los bendiga enormemente. Gracias por siempre estar ahí pendiente de nuestro programa. Y me despido con un Maranata. El Señor viene. Usted escucha a este